La metamorfosis de Franz Kafka, parte 11. Pero incluso si la hermana, agotada por su trabajo, estaba ya harta de cuidar a Gregorio como antes, no era necesario que la madre la sustituyera, ni que Gregorio fuese desatendido, porque estaba la sirvienta. Esa vieja viuda que en su larga vida debía haber superado lo peor con ayuda de su recia y huesuda figura, no sentía repugnancia alguna por él. Sin sentir verdadera curiosidad, una vez había abierto por casualidad la puerta de su habitación. Al verlo, se quedó de pie, con asombro y con los brazos cruzados. Gregorio, sorprendido y a pesar de que nadie lo perseguía, empezó a correr de un lado a otro. Desde entonces no perdía la oportunidad de abrir un poco la puerta por la mañana y por la tarde para echar un vistazo a la habitación de Gregorio. Al principio lo llamaba con palabras que probablemente consideraba amistosas, como «Ven aquí, viejo escarabajo» o «Miren al escarabajo pelotero». Gregorio no contestaba nada a tales llamadas, permanecía inmóvil en su sitio, como si la puerta no hubiese sido abierta. Ojalá se le hubiese ordenado a esa sirvienta que limpiase diariamente la habitación en lugar de permitirle que lo molestase sin motivos y a su antojo. Una mañana temprano, la intensa lluvia golpeaba los cristales, quizás anunciando la primavera. La sirvienta empezó otra vez con sus irreverencias. Gregorio se enfureció tanto que giró hacia ella para atacarla, pero lo hizo de forma lenta y débil. La sirvienta, en vez de asustarse, alzó una silla que tenía cerca y permaneció allí con la boca completamente abierta, dejando en claro su intención de cerrarla solo cuando la silla acabara en la espalda de Gregorio. «¿Así que ya no se me acerca más?», preguntó al ver que Gregorio giraba de nuevo y volvió a colocar la silla tranquilamente en el rincón. Gregorio ya no comía casi nada. Solo, si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con estos cambios se reconcilió muy pronto. Se habían acostumbrado a meter en esta habitación cosas que no podían colocar en otro sitio. Y ahora había muchas, porque una de las habitaciones de la casa había sido alquilada a 3 huéspedes. Estos señores tan serios, los 3 tenían barba, según pudo comprobar Gregorio por una rendija de la puerta, ponían especial atención en el orden, no sólo de su habitación, sino de toda la casa y especialmente de la cocina. No soportaban cachivaches inútiles, ni mucho menos sucios. Además, habían traído una gran parte de sus propios muebles. Por este motivo sobraban muchas cosas que no se podían vender ni tampoco se querían tirar. Todas estas cosas acababan en la habitación de Gregorio. Lo mismo ocurrió con el cajón de la ceniza y el cajón de la basura de la cocina. La sirvienta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Gregorio solo veía el objeto que arrojaban y la mano que lo hacía. Quizás la sirvienta tenía la intención de recoger todo cuando hubiese tiempo y oportunidad. Lo cierto es que todas las cosas quedaban tiradas en el mismo lugar en que habían caído al ser arrojadas, a no ser que Gregorio las empujara en sus deambulaciones. Al principio lo hacía por necesidad, porque no había sitio libre para arrastrarse. Pero luego fue con creciente satisfacción, a pesar de que después de tales tareas acababa mortalmente agotado y triste.
y durante horas permanecía inmóvil. Como los huéspedes a veces cenaban en la sala, la puerta permanecía algunas noches cerrada. Pero Gregorio renunciaba gustoso a abrirla. Incluso algunas noches en las que había estado abierta no lo aprovechaba, sino que, sin que la familia lo notase, se tumbaba en el rincón más oscuro de la habitación. Pero en una ocasión, la sirvienta dejó entreabierta la puerta, y así quedó, incluso cuando los inquilinos llegaron y se encendió la luz. Se sentaron en los mismos sitios en que antes comían el padre, la madre y Gregorio. Desdoblaron las servilletas y agarraron cuchillo y tenedor. Inmediatamente apareció por la puerta la madre con una fuente de carne y poco después la hermana con una fuente llena de papas. La comida humeaba. Los huéspedes se inclinaban sobre las fuentes como si quisiesen examinarlas antes de comer. El señor que estaba sentado en el medio y que parecía ser el que más autoridad tenía de los tres, cortaba un trozo de carne en la misma fuente con el fin de comprobar si estaba lo suficientemente tierna o si tenía que ser devuelta a la cocina. Quedó satisfecho. La madre y la hermana, que habían observado todo con impaciencia, sonrieron suspirando profundamente. La familia comía en la cocina. El padre, antes de entrar en ella, iba a la sala y con la gorra en la mano hacía una reverencia y daba una vuelta a la mesa. Los huéspedes se levantaban y murmuraban algo. Cuando ya estaban solos, comían casi en absoluto silencio. A Gregorio le parecía extraño que de todos los ruidos de la comida se destacase el de los dientes al masticar, como si con ello quisieran mostrarle que para comer se necesitan los dientes y que, aun con las más hermosas mandíbulas, sin dientes no se podía conseguir nada. «Tengo hambre», se decía Gregorio preocupado, «pero no me gustan estas cosas. Me moriría si comiese lo que comen los huéspedes». Precisamente aquella noche, Gregorio no se acordaba de haberlo oído en mucho tiempo, se escuchó el violín. Los huéspedes ya habían terminado de cenar. El del medio había sacado un periódico. Le había dado una hoja a cada uno de los otros dos, y los tres fumaban y leían echados hacia atrás. Cuando el violín comenzó a sonar, escucharon con atención y se levantaron. En puntas de pie fueron hacia la puerta del vestíbulo, donde permanecieron parados, quietos, apretados unos junto a otros. Desde la cocina se los debió oír porque el padre gritó: «¿Les molesta a los señores la música? Inmediatamente puede dejar de tocarse». «Al contrario», dijo el señor del medio, «¿no desearía la señorita venir a tocar aquí en la sala, donde es mucho más cómodo y agradable?» «Naturalmente», exclamó el padre, como si el violinista fuese él mismo. Los huéspedes regresaron a la habitación y esperaron. Pronto llegó el padre con el atril, la madre con la partitura y la hermana con el violín. La hermana preparó con tranquilidad todo lo necesario para tocar. Los padres, que nunca antes habían alquilado habitaciones y por ello exageraban la amabilidad con los inquilinos, no se atrevían a sentarse en sus propias sillas. El padre se apoyó en la puerta con la mano derecha colocada entre dos botones de la chaqueta abrochada. Uno de los señores ofreció una silla a la madre y ella se sentó donde le indicaron, en un rincón apartado. La hermana empezó a tocar. El padre y la madre, cada uno desde su lugar, seguían con atención los movimientos de sus manos. Gregorio, atraído por la música,
había avanzado un poco hacia adelante y ya su cabeza asomaba en la sala. Ya casi no le sorprendía que en los últimos tiempos no tuviera consideración por los demás, siendo que antes estaba orgulloso de tenerla. Aquella noche hubiese tenido un motivo de peso para esconderse, porque como consecuencia del polvo que reinaba en su habitación y que volaba por todas partes al menor movimiento, se encontraba muy sucio. Sobre su espalda y sus costados arrastraba hilos, pelos y restos de comida. Su indiferencia hacia todo era demasiado grande como para tumbarse sobre su espalda y restregarse contra la alfombra, tal como lo hacía antes varias veces al día. Y a pesar de este estado, no sentía vergüenza alguna de avanzar por el suelo impecable del comedor. Por otra parte, nadie le prestaba atención. La familia estaba completamente absorta en la música del violín. Los huéspedes, que al principio se habían colocado con las manos en los bolsillos, cerca detrás del atril de la hermana, de forma que podrían haber leído la partitura, lo cual sin duda tenía que estorbar a la hermana, se retiraron pronto hacia la ventana con las cabezas inclinadas y hablando a media voz. El padre los observaba con preocupación. Era evidente que habían sido decepcionados en su expectativa de escuchar una pieza culta o divertida al violín, que estaban hartos de la función y solo por educación no dejaban la sala en busca de tranquilidad. La forma en que echaban el humo de los cigarrillos por la boca y por la nariz denotaba gran nerviosismo. Y sin embargo, la hermana tocaba maravillosamente. Su rostro estaba inclinado hacia un lado. Sus ojos seguían las notas del pentagrama con tristeza. Gregorio avanzó un poco más, manteniendo la cabeza pegada al suelo. Deseaba cruzar su mirada con ella. Podría ser un simple insecto si la música lo emocionaba de esta manera. Sentía que la música le mostraba el camino hacia el desconocido y anhelado alimento. Estaba decidido a acercarse hasta la hermana, tirarle de la falda para indicarle que fuese con su violín a su habitación, porque nadie aquí podía apreciar su música como él lo haría. No quería dejarla salir nunca de la habitación, al menos mientras él viviese. Su espantosa apariencia le sería útil por primera vez. Acecharía las puertas para espantar a los intrusos. Pero la hermana no debía quedarse con él por la fuerza, sino por su propia voluntad. Debería sentarse junto a él sobre el sillón e inclinar su oído. Entonces él le confiaría que había tenido la firme intención de enviarla al conservatorio y que, si la desgracia no se hubiera cruzado en su camino la Navidad pasada, probablemente la Navidad ya había pasado, se lo hubiese dicho a todos sin preocuparse por las objeciones de los padres. Después de esta confesión, la hermana estallaría en lágrimas de emoción y Gregorio se levantaría hasta su hombro y le daría un beso en el cuello que, desde que trabajaba en la tienda, usaba siempre sin cintas ni adornos. «¡Señor Sansa!», gritó el señor del medio al padre, señalando con el índice hacia Gregorio, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció. En un principio, el inquilino del medio sonrió a sus amigos moviendo la cabeza y a continuación miró hacia Gregorio. El padre, ante todo, consideró más necesario tranquilizar a los inquilinos que echar a Gregorio. Sin embargo, estos no estaban nerviosos en absoluto. Incluso parecía entretenerlos más Gregorio que el violín. Pero el padre se precipitó hacia ellos e intentó con los brazos abiertos empujarlos a su habitación y evitar con su cuerpo que pudiesen ver a Gregorio.
Ellos entonces se enfadaron. No se sabía si por el comportamiento del padre o porque se habían dado cuenta del vecino que tenían. Exigían al padre explicaciones, levantaban los brazos, se tiraban intranquilos de la barba y muy lentamente retrocedían hacia su habitación.